Dios nos dejó estas historias en el libro de Éxodo para que evitemos las consecuencias del pecado. Así que prepara tu corazón en esta oportunidad para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Buenas, qué bueno, de verdad que ha sido un buen tiempo ahora. Hemos estado pasándola muy bien y esperamos que con seguridad vamos a pasar mejores tiempos cuando estemos con Dios, con seguridad se lo digo. Y esa es la promesa de Él. Vamos a encomendar este momento y vamos a dárselo al Señor porque queremos en realidad concluir nuestra serie y llevarnos en nuestra mente las cosas que Dios quiere que hagamos para que pueda irnos bien. Señor, le damos las gracias de verdad por lo que eres, por lo bueno, nos has salvado, nos has perdonado, nos tienes paciencia, nos prometes cosas que son sin merecerlo, son cosas increíbles. Dios, de verdad te quiero rogar que podamos entender sus principios, que podamos tomar estos pensamientos suyos y llevarlos a la práctica en la vida. En nombre de tu Hijo, Padre. Amén, amén. Bueno, quiero presentarles para algunos de ustedes, los que ya tenemos más arriba de los 30 años, tal vez se acuerdan lo que es una ficha. ¿Se acuerdan lo que es una ficha? Algunos de ustedes tal vez no, los muchachos jóvenes que tienen 10 años, 9 años, porque las fichas dejaron de existir hace un buen rato. Están en un periodo, aquí está para que lo puedan ver, están en periodo de extinción. Para yo poder conseguir esta ficha me costó casi todo un día y menos mal porque tuve que usar una gran red, las influencias que tengo en el negocio para encontrarlo, y lo encontré con una persona que colecciona monedas. Muy orgulloso él de tener una ficha. Una ficha, pues le decimos, son 2 centavos. 2 centavos. En los 70, 2 centavos costaba un centavo de dólar. Eso es lo que costaba. Era el mismo tamaño, por cierto, del famoso níquel, ¿verdad? El mismo tamaño de lo que son la moneda americana. Y eso es lo que era, como el dime, ¿verdad? El mismo tamaño, el dime, por eso decimos dime nosotros. Y esto pues costaba, de cuento, costaba 1 centavo de dólar. O sea que entre lo que ha pasado desde aquel tiempo ahora, estamos hablando que ya son 22 centavos, ¿verdad? Lo que debería de costar y lo que debería de significar esa moneda, pues no ha sido así. En realidad, lo que ha pasado es que ya no tiene el valor, ya no son en realidad 1 centavo de dólar. Ya tenemos que dividir ese centavo de dólar entre 22 para que podamos conocer el verdadero costo. ¿Qué significa esta ficha? Nada. Calculándolo, estamos hablando que podría ser que hoy esta ficha, con un poquito, con todo el crecimiento de la inflación, podría andar en unos 3 o 4 lempiras. El significado hoy en día comparado a hace de los 70s, todavía en los 80s, cuando no había habido devaluación. Todavía en los 80 no había habido devaluación, y verdad. Y eso es lo que pasa. Es la razón por qué dejó de tener significado este pedazo de metal y no está representando lo que tiene que representar, porque se ha devaluado. Se ha devaluado y ya no tiene el costo, ya no significa. En otras palabras, este pedazo de metal cuesta más que lo que significa la ficha, los 2 centavos. Por eso se desapareció. Es una moneda de cobre. Cuando el cobre subió, la gente prefirió mejor agarrarlo y fundirlo y venderlo por libra. Hicieron más negocio comprándolo. Llegaron al punto a pagar el doble de ella y lo fundieron y lo vendieron, porque tiene mayor costo y tiene mayor valor que lo que de verdad significa ese pedazo de metal. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando somos personas en cierta manera que somos idólatras de muchas cosas. La idolatría no solamente tiene que ver con figuras, ¿verdad? Tiene que ver con personas, tiene que ver con cosas, tiene que ver a dónde yo estoy poniendo mayor atención en la vida.
Ese puede ser mi Dios. ¿Y qué es lo que pasa con la idolatría? Entonces la idolatría lo que hace es que devalúa a la persona y al objeto, al objetivo, y el objeto se convierte en algo más poderoso que la persona. Le puedo dar un ejemplo. Llega un momento que exaltamos tanto ciertas cosas como la oración, que es muy importante, y por favor no me vayan a malentender, porque en realidad pasar enchuflado orando con Dios es bien importante y tenemos que estar haciéndolo. Pero cuando decimos el poder de la oración, estamos dándole el rango a la oración más que el objeto, más que el objetivo. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El poder de la cruz. La cruz no tiene ningún poder. El que tiene el poder fue Jesucristo. Fue Dios, el Padre, que lo resucitó al tercer día. Por eso devaluamos a ese Dios. Y en realidad comienza a tener la menos importancia en nuestros corazones. Cuando viene la menos importancia en nuestros corazones y que tenemos mucha atención a otras cosas, que pueden ser nuestros hijos, puede ser la esposa, puede ser un deporte, puede ser lo que sea, a donde gobierna nuestros pensamientos, Dios deja de verdad de existir en nuestra conciencia. Y son otras cosas las que invaden nuestras mentes, son otras cosas las que son más importantes. Y devaluamos a ese Dios. Y se nos olvidan sus principios. Ahí es donde comenzamos a vivir la vida de una manera terrible. Por eso fue bien fácil para el pueblo de Israel. Porque no tenían conciencia de Dios y de su palabra y de las cosas que habían sucedido. Y se tiraron a la perdición, al adulterio, a la fornicación, a la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se convirtió como parte de una cultura, como lo es hoy en día. Por eso la humanidad está allí haciendo cosas que no debe de hacer. Están justificando cosas que no deben de justificar. Porque ya la inmoralidad ya no es inmoral. Ya no tiene el significado que Dios tiene. Porque Dios dejó de existir en la conciencia del hombre. Y eso te puede suceder a vos y a mí. Tan sencillo que las cosas se van complicando. Y empezamos a cuestionar a Dios. Pensamos cosas terribles contra Él. Dudamos de Él. Dice que tentaron a Dios, lo cuestionaron y Dios podrá darnos carne aquí en el desierto. Nos trajiste para matarnos de hambre. ¿Cuántas veces no hacemos eso en la vida? Es porque no tenemos conciencia de la existencia de Dios en nuestros corazones. Ahí está Dios, ahí está trabajando en nuestros corazones. Pero ¿a dónde estamos poniendo nuestros pensamientos? Y cuestionamos a Dios. Y tenemos dudas. Y pensamos cosas terribles, como que si Él no existiera. Y llega lo más esperado. Sucede lo más esperado. Ahí donde se mira el reflejo de las personas que están en confusión y no tienen a un Dios como deben de tenerlo. Comenzamos a murmurar. Miren qué cosa más interesante. En Proverbios 19:3 dice que la necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para el colmo se irrita contra Dios. Proverbios 19:13. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra Dios. Y eso es lo que pasa. Llegan los momentos, llega la insatisfacción, la frustración por la falta de existencia de nuestra conciencia de Dios y por la falta de aplicación de los principios de Él, que todo nos estorba. Murmuramos de todo. Decimos, miren, cualquier cosa. Y la verdad que cada vez que yo leo estos versos y estoy estudiando más, me encuentro, estoy murmurando, qué barbaridad. Estoy murmurando, qué insatisfacción la mía, qué barbaridad. Ahorita, aunque estuvo bueno el tráfico, no anduvo muy mal el tráfico, pero siempre me salieron una media docena por ahí, contaditas. Porque es la falta de conciencia. Y Dios no quiere eso. Claro, el pecado de Israel es un pecado de generaciones. No crean que solamente fue por ellos. Por eso nos vuelve a repetir Pablo y nos vuelve a decir que esas cosas fueron escritas. Se están estudiando y estamos viendo esos pecados de ellos para que podamos tomar una reflexión y podamos cambiar nuestra manera de pensar. Eso está en 1 Corintios 10:11, se lo vuelvo a leer. Todo eso sucedió para servir
de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues para nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Ya Pablo se sentía que los últimos tiempos estaban llegando. Y ahí viene Pablo y nos da una recomendación, y esas son las cosas que nos vamos a llevar hoy. En los próximos 2 versos vamos a ver 3 recomendaciones, 3 áreas bien importantes para que podamos lidiar con las tentaciones y que veamos que tenemos la capacidad, teniendo una conciencia de Dios, teniendo los principios de Dios en nuestros corazones, hay cómo poder lidiar. Y miren lo que dice en 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Fíjense qué interesante, Pablo. Ahí están esos 4 pecados, dice. Si ustedes creen que están bien y tienen control de esos 4 pecados de Israel, porque están para ejemplo de ustedes, le dice a los hermanos de Corinto y nos dice a nosotros también, tengan cuidado de no caer. Fíjense qué cosa más interesante. Algunas veces nos podemos sentir con solvencia en la vida, pero yo creo que es bien importante que tengamos conciencia de las cosas que hacemos a diario. Y eso es lo que nos está diciendo, que cuidemos nuestro caminar, que cuidemos nuestra manera de actuar en la vida. No podemos estar viviendo como a ciegas, que terminó el día. Tengan cuidado de no caer. Cuidemos nuestro caminar, caminemos por el camino que es correcto, asegurémonos que estemos caminando por el lugar correcto. Esa es la recomendación. Si te crees que estás firme, tengamos cuidado de no caer. Es bien valioso esto, y una de las cosas bien interesantes las podemos ver en Proverbios 14, 18. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La sabiduría del prudente es conocer. Yo tengo una pregunta. ¿Sabes qué es lo que está pasando en tu vida a diario? Qué interesante. No estamos hablando de cosas de que no tengo trabajo, que necesito ver qué es lo que puedo conseguir. Estamos hablando de nuestra conducta. ¿Sabes cómo te estás conduciendo a diario? ¿O sos de las personas que se dejan llevar por las masas? Bien importante que podamos conocer. Dice que es la ciencia del prudente, es conocer sus pasos, darse cuenta por dónde está caminando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que mejor le va a dar resultado para el futuro de su vida, qué son las cosas que no debe ser, qué son las cosas que debe ser a diario. Prudente. Pero dice la segunda parte, dice la indiscreción, las locuras, quiere decir del necio, y eso quiere decir literalmente las locuras del estúpido. Perdonen, tal vez ofensivo, pero esa es la palabra, ese es el resultado. En otras palabras, lo que Dios está pidiendo, que seamos personas cuerdas todos los días, que nos levantamos, que podamos pensar, analizar qué es lo que estamos haciendo ese día, si estamos caminando por el camino correcto o no estamos caminando por el camino correcto. No puede pasar el día y se acabó el día y fue como que tuve amnesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Y al final del día te das cuenta todos los relajos y todas las cosas y toda la mala influencia que hubieron alrededor tuyo, las cosas que hiciste que no tuviste que haber hecho, todas las mentiras que tuviste que decir por causa de la mentira que estás encubriendo. Y te vas a dar cuenta al final del día. No puede ser. Tenemos que estar con los ojos abiertos espiritualmente. Debemos de caminar por el camino que es correcto. Si no, vamos a tropezar. Tiene que haber luz suficiente en nuestras vidas para que no tropecemos contra un mueble o golpearnos contra una mesa o una silla. Les cuento, cuando yo me levanto al baño en las noches, mi cuarto es oscuro. Solo cuando mi esposa viaja, yo casi con todo el cuarto luz. No es que tenga miedo a la oscuridad, no le tengo miedo a eso. Pero mi cuarto es bien oscuro y yo me levanto un par de veces a ir al baño. Tomo bastante agua. Y ya después de los 50 también, ¿verdad? Entonces, yo me levanto casi con un ojo cerrado. No, de verdad, no quiero abrirlo porque si lo abro ya te vamos a despertar y después voy a tener que tener una lucha, contar un montón de ovejitas para poder dormir. Pero lo que hago es que limpio el camino.
Y aunque sea a oscuras, ya le hago que así y encuentro el llavín de la puerta, ya no encuentro, ya encuentro un poco más de luz en el baño y lo mismo al regreso. Nosotros tenemos que estar seguros por donde estamos caminando. Tenemos que estar seguros. Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados tenemos que estar seguros por donde estamos caminando. No podemos ser personas simples. Dice que el hombre simple, sencillo, se deja llevar por el mal, mas los prudentes bien sus caminos. Proverbios 3, del verso 5 al 6, quiero darle la recomendación cómo podemos guardar nuestros caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo creo que esa es la primera recomendación que podemos hacer para tomar nuestros caminos como es correcto, que podamos confiar. Miren, ¿qué dice ahí? ¿De cuánto corazón? Fíjate de Jehová de un cuarto del corazón, o la mitad de un corazón. No dice de todo corazón. Esto quiere decir que cuando nos levantemos, cuando vayamos a hacer las cosas que hacemos todos los días, tenemos que estar confiando 100%, minuto a minuto. Tenemos que estar pensando qué es lo que estoy haciendo hora tras hora. No puede pasar el día sin yo de verdad estar considerando que los caminos que estoy caminando sean bajo la confianza de Dios. Y sigue allí, no te apoyes en tu propia prudencia, no te la llevas de saberlo todo. ¿Te la crees bien? Yo porque para orar a Dios, yo ya conozco, yo tengo una gran experiencia, tengo 50 años de ser cristiano. No hay necesidad de pedir las pequeñeces a Dios. Dios quiere que confíes de todo corazón. Y mira lo que dice, reconócelo en todos tus caminos. Quiere decir, mis queridos amigos, que cuando están en casa, ustedes están reconociendo los caminos de Dios y por eso quieren ser buenos padres. Pero también quiere decir que cuando vayan a su trabajo, ustedes tienen que reconocer a Dios para ser buenos empleados, buenos jefes, para ser honrado. No puede ser que solo en mi casa yo voy a reconocer a Dios, o voy a reconocer a Dios aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia pues somos lo máximo, somos lo más bonito, nos vemos bien, nos vestimos y sacamos los versos de la Biblia y todo. Y cuando llegamos a la casa, somos el compadre del diablo. Y maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestra mujer, o le robo a mi jefe, o mi jefe le roba al Estado, una cadena, o le roba a su cliente. Todos los caminos hay que reconocer a Dios. Eso quiere decir que hay que rendirle cuentas a Él, hay que explicarle a Él las cosas que hacemos y que no hacemos, porque estamos cuidando nuestros caminos. Y miren la promesa de Él. Y Él enderezará tus veredas. Qué bello. Reconocerlo en todos tus caminos y Él va a encargarse de aplanar y asegurarse que no haya tropiezo en tu vida, tanto para vos como para tu familia. No vivamos la vida como que si Dios no existe. Tenemos que vivir la vida con un Dios que está ahí. Tengámoslo siempre en mente. Que nuestros caminos de verdad estén bien auditados por Él. Que nosotros podemos estar rindiéndole cuenta segundo a segundo por las cosas que hacemos, por las cosas que vemos. Esas cosas cuando las vemos cuando estamos solos, o las cosas que hablamos con gente cuando estamos a solas, que no hay un hermano por ahí que me vaya a quemar con el pastor. Cambiemos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, y permitamos que Dios maneje nuestras veredas. En 1 Corintios 10, 13, la primera parte de 1 Corintios, hay algo interesante. Y esto para que entendamos que tenemos una capacidad más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Y esto nos va a enseñar que no tenemos excusa en la vida. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 10, 13, la primera parte. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea de común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Hagamos referencia de algo. Acuérdense bien que Pablo acaba de hacer referencia de los 4 pecados de Israel, ¿verdad? Que era idolatría, tener en su corazón más allá
a algo en este mundo como para reverenciarlo, para dedicarme en mis pensamientos. Era inmoralidad sexual, era desconfianza de Dios, reto, ¿verdad? Y murmuración. Son los 4 pecados más grandes que Israel tuvo. Y básicamente son lo mismo. Entonces le está diciendo Pablo, les quiero decir algo. Esas son las cosas que pasaron con Israel. Y esas son las cosas que ustedes vieron como ejemplo para que ustedes no lo repitan. Quiero decirles que no hay una tentación más allá de su capacidad. ¿Cómo es eso, Foncho? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo la capacidad de tener control del pecado. Eso es lo que está diciendo. No hay una tentación más allá de lo que nosotros podamos soportar. Porque Dios es fiel en asegurarse que eso no sea de esa manera. Si algo te vas a llevar hoy, llévate ese pensamiento. Cuando estés confrontándote y que estés frente a frente en una circunstancia que vos sabes que es de lo más terrible, sepan que eso terrible no tiene más capacidad de lo que tú tienes. No sé si comprenden eso, pero cuando yo pienso en eso, yo digo, no tengo excusa. Porque yo estoy arriba de esa tentación, pero no porque yo soy el que soy, sino porque Dios es fiel en no permitir una tentación más arriba de mi capacidad. Y esa es la verdad. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? Es que no pude, Foncho. Vieras qué terrible, qué gran presión. Se iban a reír de mí. Cualquier cosa, 1000 excusas. Y les voy a explicar por qué. En Hebreos 2:17 nos enseña qué es lo que está pasando en toda esta dinámica. Y muy claramente nos enseña qué es lo que pasó y por causa de por qué tenemos esa capacidad. En el verso 17 dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel, misericordioso al servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que Jesucristo tuvo que venir a este mundo, nacer por medio de una mujer, tener todo ese choque emocional de nacer, la nalgada. Yo no sé si lo hacían en el pasado, pero ahora sí, la primera nalgada te lo dio una enfermera o el doctor. No fue tu mamá, por cierto, no tengas resentimiento con ella. Creció entre nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidades, tuvo vergüenzas, tuvo problemas. Estuvo aquí bregando. Fue un niño. Tuvo la necesidad del cuidado de los mayores. Fue un adolescente. Tuvo el desarrollo de cualquier adolescente. Y él supo lo que somos. Él entendió, como sumo sacerdote, tuvo que ser como nosotros. Si no, no entendería qué es lo que está pagando. Él no entendería tu corazón y el mío. Él sabe las confusiones que vos tenés y los problemas que hay en tu mente. Él conoce todo. Y no lo conoce porque lo sabe todo, sino que lo conoce porque lo vivió. Vivió el rechazo, vivió la humillación, vivió la vergüenza, vivió todos los detalles que vos puedas enumerar en tu vida. Jesucristo lo vivió. Él era un 100% Dios, pero también era un 100% hombre. Y ese sumo sacerdote tuvo que experimentar detalle por detalle en la vida las cosas que vos y yo recibimos. Por eso tenemos capacidad. Por eso, porque tenemos a alguien que está respondiéndonos y está atrás de nosotros y está asegurándose. Porque sabe la debilidad del hombre cuál es. Y eso ha sido por su gracia, ha sido por su amor.
Él creció, dice en Lucas 2:40, dice, el niño crecía y se fortalecía. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia. Fíjense qué interesante, y en gracia para con Dios y los hombres. Fue una persona que tuvo que involucrarse en la sociedad. Tuvo que estar ahí entre ellos. El hijo del carpintero, esa era la profesión de él. Hacían buenos muebles, hacían buenas cosas con su papá, José. Su papá, por ser la esposa de María. Pero en el verso 13, siempre en la segunda parte, sigue diciéndolo. Es cierto, dice que no nos va a dar una tentación más arriba de la capacidad nuestra. No lo va a hacer. No va a permitirlo. Él no lo va a permitir. Él va a dejar que las tentaciones estén en un nivel que nosotros podamos tener capacidad de controlarlo. Y mire lo que dice también en la siguiente parte. Dice, más bien dice, cuando llegue la tentación más pequeña de tu capacidad, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, estamos servidos, mis queridos hermanos. No solamente Dios no va a permitir que haya una tentación más allá de la que pueda soportar, sino que cuando venga aquella tentación que vos tenés capacidad de soportarla, te va a dar la salida. Te va a dar la salida. No hay excusa. En realidad no hay excusa. Mira lo que pasó en Génesis. Cuando Dios bajó y se topó con Caín, ya los dos habían dado una ofrenda a cada uno y Dios miró con mala vista la ofrenda de Caín y dijo, qué bárbaro este Caín. No sabemos todo el detalle por qué fue, no lo he podido ver en la escritura cuál fue el problema, por qué Dios no quiso, de repente le llevó una oveja toda manchada, toda cosa. Pudo haber hecho más, pero a ver si le llevó una ofrenda, le llevó la ofrenda del campo y se lo presentó y ay, se alegró Dios. Y Caín vio eso, dice, ¿qué pasó aquí? Va? Y le tuvo envidia, se molestó y andaba irritado. Y cuando llegó se topó con Caín y lo vio todo gacho y todo. Hey, vení para acá, ¿qué te pasa? Le dice. ¿Tenés algún problema? Caín estaba en un dilema. Quería matar a Abel. Estaba ya dispuesto a hacerlo. Y lo terminó matando. Pero miren lo que Dios le dice a uno de los primeros hombres que habitó este mundo, esta tierra. Si hicieres lo bueno, podrían andar con la frente en alto. Si haces lo bueno, Caín, yo sé que estás tramando algo, pero podría andar con la frente en alto, te debías de sentir bien. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Te acecha como una fiera. Si andas por el camino correcto, si haces el bien, vas a poder sentirte y andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, la tentación, el pecado va a venir y te va a arrancar como una fiera y te va a acechar en el mejor momento. Y concluye el verso con este. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. No obstante, tú puedes dominarlo. Si haces el bien, vas a andar con la frente en alto. Si hacen el mal, el pecado te anda acechando y te va a destrozar. Porque es lo que pasa. El diablo no anda ahí buscando cómo arreglarte y hacerte sentir bien y favorecerte. No, él quiere destruirte. Pero quiero que sepan, dice Dios, puedes domarlo. Tenés control. Vos puedes controlarlo. Eso es con Caín. Ahora en Santiago, otra salida que Dios nos da. Hacer el bien, le dice Caín,
y te va a ir bien. En Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjense qué cosa más interesante. Por eso tenemos la capacidad, porque Dios está interesado en cuidarnos. Y dice que nos sometamos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Pongamos nuestra confianza y nuestra sujeción ante Dios. Resistamos. Miren, algo bien interesante. A mí no me gusta andar retando al diablo como alguna gente lo hace. Yo creo que el diablo está ahí y Dios me ha pedido que no lo respete, pero que no tengo que estar metido con él. Él se va a hacer cargo, así como lo hizo Miguel. Le dijo: mira, que Dios se haga cargo de vos, yo no me voy a meter a pelear con vos, ¿verdad? No tuvo esa atribución y eso es lo que hacemos, se lo ponemos a Dios. Por eso nos sometemos a Él, para que Él pueda oírlo. Él no tiene control de tu vida. Si tú no se lo permites, Él no tiene control de tu vida. Si resistís, hay que aguantar y aguantar la tentación hasta que te salga una hernia espiritual, un desgarre muscular. Y dice que el diablo va a huir. Muy interesante, va a huir. Eso es lo que pasó con el diablo cuando vino a tentar a Jesucristo. Fue tentado realmente por la riqueza, fue tentado por el hambre, fue tentado por la vanagloria. Dice que huyó de él, se fue cuando tuvo la resistencia y soportó toda la presión que el diablo le estaba haciendo. Y le ofreció todos los reinos. No es que le ofreció un trabajo con mucho dinero, un Lamborghini, una cosa, no, le ofreció todos los reinos. Y Jesús resistió y el diablo se fue. Y eso es lo que debe pasar. Y así debemos de vivir nuestras vidas, confiando en Dios, sometiéndonos a Él y resistiendo al pecado. Y el diablo va a huir, va a salir corriendo. Hay otra instancia también que yo le llamo el recurso de emergencia, un recurso pero de los últimos. ¿Y saben cuál es? Cuando estén bajo presión del pecado, salgan corriendo. Salgan corriendo. Miren lo que pasó con José en Génesis 39:12. Dice: entonces la mujer de Potifar lo agarró, ya después de asedio. Recuerden, esta mujer estuvo atrás de José increíblemente. Me imagino todas las piernas que le enseñó, todos los que le destapó por ahí, y anduvo asediándolo por semanas. Ya José estaba hastiado. Y no estamos hablando de una cipota ahí feicita, estamos hablando que para que Potifar la tuviera ahí como su esposa, teniendo otro montón de mujeres que podía escoger, era el descapotable mejor que había en el lugar. Y estuvo tentando y ofreciéndose hasta el punto que lo agarró a solas. Dice que en la casa no había nadie, entonces ella vino y se le tiró encima, como león rugiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya no era momento de argumentar. Ya había argumentado una vez, un par de veces atrás. No, me miraba, yo no me puedo acostar con vos, yo no puedo pegar contra Dios y mi jefe me ha dado todo, yo puedo hacerme cargo de todo esto que ves aquí, de toda su riqueza, yo soy el mayordomo. Lo único que me pidió que no te tocara a vos. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya había argumentado con ella, pero ella vino y ¡pum!, se le tiró encima. Literalmente se le tiró encima. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés bajo esa presión? El último recurso es salir corriendo. Corre como un cobarde. ¡Ah! Salí corriendo. Que no te dé pena. Ay, que yo soy macho, yo no puedo, yo puedo resistirle a esta mujer. ¿Cuál le vas a resistir? Nada. Salí corriendo. Recordá, Dios te ha dado la capacidad para resistir. Dios no ha permitido y no va a permitir que tengas una tentación más arriba de tu capacidad. Dios, cuando venga la tentación, también te va a dar la salida. Te va a dar la salida. Reflexionemos en eso.
Pensemos un poco. El diablo quiere meterte mentiras en la cabeza. El diablo quiere decirte hoy en día de que eres un fracasado porque caíste en un pecado X de la vida y que ya no tienes salida. Eso es lo que puede estar metiéndote el diablo en la mente, porque él sabe cómo funciona la cosa. Él sabe que vos tenés la capacidad, pero una vez que vos decidiste, porque es una decisión tuya, nadie más va a decidir por vos en pecar. Él viene y te va a decir, mira, es un fracasado, ya le fallaste a Dios, ya no tenés alternativa, por lo tanto seguí en esto. Esto es como el círculo, hay un círculo vicioso. Y esto se compone de esta manera, y grabátelo y trata de romperlo. Dice, el círculo es, el pecado viene en nuestras vidas y por causa del pecado viene la culpa. Cuando hay culpa, si no sabes lidiar con la culpa, si no sabes lidiar con el pecado, con la tentación, y si no sabes lidiar con la culpa, Dios en realidad empieza a dejar de existir en tu corazón. No es que Dios no deja de existir, en tu conciencia Dios deja de existir, porque vas a comenzar, vas a buscar excusas, vas a buscar cualquier argumento para poder satisfacer tu culpa. Y debes de saber que la culpa ya fue perdonada por Jesucristo en la cruz. Y el problema del círculo vicioso es que no termina ahí. Cuando se nos olvida y nos perdemos de la conciencia de Dios y Dios deja de existir en nuestra conciencia, viene la culpa nuevamente. ¿Y qué pasa con la culpa? Regresamos al pecado y ahí estás. Tenés que romperlo. Tenés que romper ese vicio. Dios te ha dado el poder, te ha dado la capacidad. El diablo quiere destruirte, quiere decirte que no podés, que ya no sos un fracasado, ya no tenés alternativa. Y no es cierto. Hay que romper ese círculo. Tenemos que inclinar nuestros corazones al bien. Llevemos nuestros corazones hacia el bien. Recuerda que tienes el control. Sos el que decide sí o no en seguir en lo que estás hoy en día. Sos el que decide sí o no el continuar o meterse en lo que te estás tentando hoy en día. Somos nosotros. Bendito Dios, que no es Él que nos presiona eso, no es Él el que nos abandona, somos nosotros los que podemos decidir. Está en tu voluntad el poder ser una persona santa para Dios, está en tu voluntad y en tu poder el ser una persona, estar en contra de Dios, murmurar, retarlo, en inmoralidad sexual, adorar cosas que no deben de adorar y otro montón de cosas que nos pueden venir. Por eso es bien importante. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestras mentes, nuestra manera de pensar. Confesemos nuestros pecados a Dios. Es una formulita, les voy a dar una formulita ahorita, así un antídoto, antitentación, antídoto, antipecado. Miren, bien sencillo. Recordad siempre, sos capaz y Dios te ha dado la capacidad, Dios no va a permitir un pecado o una tentación más arriba de la que puedas soportar. Si sucede, Él te va a dar la salida con seguridad, Él tiene la salida hecha porque vos ya estás confiando, estás depositando tu confianza en Él, estás entregando tu camino, Él va a enderezar tus veredas. Arrepiéntete, cambia de mente. 2, confiesen. Díganle a Dios a diario las cosas que ustedes creen que son malas. No tengan pena. Él ya lo sabe, pero Él quiere que se lo digas. Dice que el que confiesa sus pecados y aparta va a alcanzar misericordia. Esa es la tercera. Apartémonos del mal. Apartémonos. Confesemos. Arrepintamos nuestra manera. Pensemos diferente de lo que pensamos hoy. Confesemos y apartémonos. Y Dios va a hacer el resto. No hay nada
No hay nada en esta vida que no puedan controlar por la fidelidad de Dios. Señor, realmente solo por tu gracia puedo entender todo eso. Nos has salvado, nos has perdonado y también nos estás permitiendo que tengamos una vida santa, buena, pura para usted, Señor. Y ese es nuestro compromiso y ese es nuestro deseo hoy, mi Dios, el poder servirle todos los días de nuestras vidas y decirle que nuestra voluntad está para usted, Señor. Gracias por la lección. Gracias, Dios. En nombre de su Hijo, Padre. Amén, amén.